Alonso Ojeda Aguad, uno de los líderes y promotores del replanteamiento, rememora. Yo me pongo al frente de una necesidad sentida que fue replanteamiento al interior del ELN. Nunca quisimos hacer otro ELN, no, sino que nos ajustáramos al pensamiento de Camilo. Hablamos con Gavino, así no podemos seguir, así no se va a poder hacer la revolución. Gavino está de acuerdo. Además, estamos en ese momento en una situación muy grave, porque nos hemos metido a una zona endémica de fiebre amarilla, de tifoidea, una cosa terrible, y comienza a matarnos gente y a matar campesinos. Nosotros estábamos ya hablando con los de las FARC y con los del M-19, con Jaime Bateman, entonces, y buscando la construcción de volver a retomar el planteamiento del Frente Unido. Teníamos una gran cosa a nuestro favor, que no habían nacido todavía los paramilitares. Estaban todas las condiciones. El profesor Vargas, analista del conflicto colombiano, destaca un factor externo que parece influir en esas reflexiones, lo que está pasando en Venezuela. Estamos hablando de mediados de los años 70. En Venezuela se estaba desmovilizando la guerrilla que se había creado en los 60 también, como las de aquí, con la influencia de la Revolución Cubana. Y esa guerrilla se estaba desmovilizando y dando su tránsito a la vida política. Eso llega aquí a estos grupos del ELN que se movían en el sector del Magdalena Medio, en lo que después se va a llamar el Frente José Antonio Galán. Entonces va a empezar a plantear la importancia de reivindicar lo político y va a ser el primer grupo que del interior de una guerrilla plantea la posibilidad de una salida negociada, en un momento donde eso no estaba en la agenda nacional. El exguerrillero Ojeda Aguad continúa su relato sobre las dificultades y conflictos internos en esa coyuntura crítica. Teníamos en visión hacer una gran reunión para poder definir nuestro futuro, porque política e ideológicamente estábamos confundidos. Ya nos dábamos cuenta que la lucha armada ya no daba. Entonces busquemos una salida, y ahí habíamos invitado a los comandantes históricos del M-19. No sé por qué, en un momento Gavino se tuerce, se voltea, y lo que había dicho que íbamos a hacer, íbamos a pasar, se va a tratar, y retoma una concepción militarista, campesinista. A finales de 1976 se produce entonces una desbandada del sector que pedía el replanteamiento, guerrilleros y estudiantes que no ven mayor futuro en la insurgencia. Para principios de 1977, el ELN estaba conformado apenas por unos 30 hombres, según rememora Gavino, quien por poco es capturado durante una redada del ejército en Bogotá en la madrugada del 27 de febrero de ese año. 5 residencias son ubicadas y allanadas por militares. Pudo ser la estocada final al ELN, pero de nuevo la organización logra reacomodarse y se impone la visión militarista. Al respecto dice lo siguiente el analista Alejo Vargas. Desafortunadamente, la mayoría de los líderes de replanteamiento pues van a tomar sus caminos más de reincorporación personal y demás, y van a ir distanciándose de lo que es el ELN. El replanteamiento, punto de quiebre en el proceso de recomposición del ELN, cierra la etapa fundacional, asegura Camilo Echandía, economista, investigador y profesor de la Universidad Externado de Colombia. En ese primer periodo
El ELN fue una guerrilla rural y marginal en términos de su expresión territorial. Una guerrilla que no pasó de tener presencia en el Magdalena medio santanderiano donde nació, en el sur de Bolívar y en el Bajo Cauca antioqueño. Zonas de colonización interna muy lejos de los centros políticos y administrativos en el centro del país y muy lejos también de las actividades más dinámicas de la economía nacional. El ELN trató, digamos, de pasar de los grupos pequeños de guerrillas a las columnas guerrilleras con el propósito de cambiar su territorialidad, pero ese propósito finalmente no se logró consolidar en esa primera etapa. Adicionalmente, la característica de la organización se expresó en el asesinato de muchos de sus cuadros políticos a partir de una línea totalmente caudillista y militarista extrema que, digamos, como dice Marco Palacio, estaba intoxicada con sus propios humores, obviamente desconectada de las masas populares, del campesinado, y esa situación llevó, digamos, a cometer esa serie de asesinatos que son imborrables en la historia del Ejército de Liberación Nacional. La peor crisis del ELN en 1977 coincide con el último año del gobierno del presidente liberal Alfonso López Miquelsen, hijo del también presidente Alfonso López Pumarejo. López Miquelsen ha llegado al poder 3 años atrás, tras la disolución del Frente Nacional, prometiendo cambios sociales y asegurando lo siguiente: no vamos a vivir de turnos pactados, de alternaciones, ni de paridades arregladas, sino que tendremos que luchar hombro a hombro por asegurarnos y garantizarnos nuestros derechos y asegurarnos y garantizárselos a los demás. Su administración, sin embargo, no logra cerrar las brechas sociales anunciadas mientras se empieza a hablar de capitales subterráneos y de clases emergentes en un país cada vez más urbano. Es la época de la llamada bonanza marimbera, que para el gobierno de López es un asunto marginal. El problema es de Estados Unidos, que no controla el consumo interno de las drogas, no de Colombia. En medio del río revuelto de las demás guerrillas desdoblando sus frentes, el movimiento social y sindical crece como espuma y se multiplican las huelgas. El pico de las protestas se presenta el 14 de septiembre de 1977. Impulsado por las centrales obreras y con el apoyo masivo de sindicatos, juntas de acción comunal, comités cívicos, estudiantes, artistas, intelectuales, organizaciones campesinas y ciudadanos del común, el primer paro cívico nacional de la historia de Colombia es una realidad. El gobierno decreta el toque de queda. Reprimido en forma violenta, el paro deja un saldo de 33 muertos, unos 3.000 heridos y centenares de detenidos en todo el país. Es la manifestación popular más importante desde el 9 de abril de 1948. El diario El Tiempo la califica como una auténtica subversión. El ELN, en proceso de recomposición y guiado por el mando provisional de Gavino y el cura Manuel Pérez, ven el paro luces propicias para su proyecto, ingredientes para revisar su estrategia y formas de reorganización. Los militares, por su parte, encuentran un pretexto para exigirle al gobierno medidas más fuertes para enfrentar los problemas de orden público y la protesta social que asocia con la subversión. De esa tarea se hace cargo el sucesor de López, Julio César Turbay Ayala, elegido en 1978. Un mes después de asumir el cargo, Turbay expide el llamado Estatuto de Seguridad, un régimen de excepción que no es otra cosa que la aplicación en Colombia de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional de Washington. Son tiempos de la Guerra Fría, el enemigo es el comunismo y los militares tienen la sartén por el mango. En medio de la más violenta represión, las guerrillas no ceden en sus acciones, en especial el M-19 de corte más urbano,
que empieza a ganar notoriedad por acciones simbólicas como el robo de la espada de Bolívar en 1974 y el robo de las 5.000 armas de las instalaciones del Cantón Norte del Ejército en Bogotá en 1978. 2 años después, el 27 de febrero de 1980, un comando del M-19 se toma la Embajada de República Dominicana con 15 diplomáticos adentro, incluido el embajador de los Estados Unidos. El embajador de la República Dominicana en Bogotá celebraba con el cuerpo diplomático su Día Nacional. Y de repente, 16 comensales del M-19 que nadie había invitado entraron violentos. Los 14 embajadores, entre ellos el norteamericano, los encargados de negocios, nunca se imaginaron. El aperitivo duraría 12 horas. La toma dura más de 2 meses y se resuelve de forma pacífica después de 52 días de negociaciones, el pago de un rescate de $1 millón y la salida para Cuba de secuestradores y secuestrados, quienes son dejados en libertad apenas llegan a la isla. Casi un año después, en marzo de 1981, en un intento por darle un giro a la política de mano dura, el presidente Turbay promulga una ley de amnistía y crea la primera comisión de paz presidida por el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Las guerrillas rechazan la propuesta y también vuelven a decirle que no a la administración Turbay en las postrimerías de su mandato, cuando éste deroga el Estatuto de Seguridad y ordena un cese de operaciones militares durante 1 mes, con la esperanza de iniciar algún tipo de negociación.